Muy buenos días, Eric, muy buenos días, Juan Luis. ¿Qué tal, ingeniero? Nuevamente aquí con el auditorio, el múltiple auditorio de Cambio de Michoacán, el Cambio en el Debate, porque cuando menos la maquinita ahí comienzan a cambiar y sabes cuánta gente se entretiene con nosotros, ¿no? o a cuánta gente entretenemos. Así que muy buenos días al auditorio. Estamos en Cambio y queremos comentar diferentes aspectos acerca de la economía nacional, de lo que es el endeudamiento, lo que es el Fondo Monetario Internacional, la interrelación que existe entre estos tres factores, ¿no? ¿A qué se debe? Es decir, mucha gente, por ejemplo, no sabe lo que es el Fondo Monetario Internacional y la gente de menos estudio, pues desde luego su conocimiento acerca de esta materia pues es muy limitado. Pero hay un organismo, es un Fondo Monetario Internacional, que lo han conformado cerca de 30 y tantos países, no recuerdo, los países más ricos, y que han hecho de ese fondo una especie de congreso internacional para dar lineamientos. Hago esa analogía, aunque no es un congreso, ¿no? Para que da lineamientos de cuál debe de ser la conducta de los diferentes gobiernos a seguir para que haya un país desarrollado, para que la gente viva en mejores condiciones y que no haya tanta pobreza. Me supongo que ese debiera ser el fin o el objetivo único, ¿no? de este Fondo Monetario Internacional, de que las cosas o que la humanidad pudiera vivir en mejores condiciones. Pero cuando vemos lo que pasa en México con la influencia del propio Fondo Monetario Internacional, pues nos damos cuenta de que no es lo más recomendable. Pero aquí lo grave, desde mi punto de vista, es que esa reglamentación internacional pues es la que está ordenando la economía nacional, sea buena para México o sea negativa para México. Muchos decimos que es mala, pero hay otros que la aprecian bien. Y luego tenemos también una duda en cuanto a que en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización del Comercio para el Desarrollo Económico, pues hay mexicanos que lo están conduciendo, pero que siguen la misma línea o pertenecen, son eslabón del Fondo Monetario Internacional. Y entonces esas reglamentaciones que se dan por mexicanos, pero curiosamente, cuando hay una organización de Estados americanos, que es la que tenemos en América Latina, no vemos a ningún mexicano rigiendo esta organización o en los puestos populares. Y a mí me entra la duda y pregunto, bueno, ¿por qué razón sí tenemos en la OCDE representación y en el país nuestro, en nuestros países, no tenemos una representación que pudiera influir también en el mejoramiento de América Latina? Al contrario. Pues pareciera, estimado Samuel, que hay una intención de ser más papistas que el Papa, ¿no? De llevar liderazgo en temas de liberalismo económico y muy poca voluntad de mostrar la intencionalidad de ser líderes de una política en torno a América Latina. Tal pareciera ser que nos aprendemos de memoria las recetas dadas por este tipo de organismos y muy poco contemplamos las necesidades locales, que tenemos alumnos brillantes en Harvard, que tenemos alumnos brillantes, pues a lo mejor será por eso, en ese tenor, pero muy poco arraigo nacionalista se demuestra, ¿no? México intenta ser más neoliberal que los países neoliberales e intenta ser menos americano de lo que lo son todos aquellos que están al sur de nuestro país. Y yo comparto también la opinión, usted planteaba ahorita, de cómo hay líderes que estén encabezando algunas organizaciones y sean mexicanos y ellos mismos siguen llevándole el recetario de liberalismo, pues porque fueron formados en esas instituciones. Ideológicamente ellos están asumiendo, diría Carlos Marx, una conciencia de clase, ¿no? Entonces
pues no está mal, ellos fueron formados y bajo ese esquema y Pero ven aquí, con un cierto desprecio, como plantea Eric, a lo que represente América Latina, visiones nacionalistas ajenas a lo que ellos plantean. sin embargo, es decir, aparentemente no hay interés, pero hay mucho interés. Es decir, no hay interés en tal vez en la pertenencia a la Organización de los Estados Americanos, sí a este organismo internacional, porque bueno, pues es un organismo poderoso en donde están los países más ricos del mundo y donde tienen una influencia especial. Pero indirectamente nosotros vemos la intervención de ellos en América Latina cuando explotan irracionalmente o cuando se explotan, por ejemplo en México irracionalmente las minas, o no irracionalmente, con una razón fundamental de sacar la máxima utilidad para ellos, pero que va en perjuicio de nuestro territorio y de la gente, de los dueños de los terrenos en donde están los recursos minerales. Sí se ven interesados en las minas y tenemos en el país un gran número de exploraciones o explotaciones mineras que lo comandan los canadienses, ¿no? Tal parece que los argentinos. Ahora, sí tienen interés en Venezuela, tienen interés en el petróleo mexicano, entonces en la banca mexicana. Y bueno, indudablemente que esto ha sido en perjuicio para nosotros con relación, tenemos una triste historia de lo que es el origen de la actual banca, entre comillas, mexicana, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Samuel, en ese sentido. Pareciera ser que hay sectores estratégicos o nichos de negocio a los cuales sí les llama la atención a los corporativos extranjeros para invertir, y hay un mercado local, hay un mercado endógeno al cual nos interesa muy poco alimentar, nos interesa muy poco generar ese emprendedurismo del que hablaba un economista como Schumpeter, y que ahora pues pareciera que nos interesan más las recetas dadas, pero recetas incompletas, porque vemos que los países que siguen el modelo neoliberal invierten una gran cantidad de su Producto Interno Bruto en ciencia, en tecnología, en educación, en innovación, en transferencia de tecnología, y en México todas estas áreas permanecen muertas. Creo que la constante es el dispendio gubernamental. Salía ayer una nota en un diario de circulación nacional: por cada pobre a nivel nacional de 1970 a la fecha se han gastado 37 millones de pesos sin que se haya resuelto el problema. Exactamente. Pero esto lo hemos hablado en diversas ocasiones, los tres, que ha sido originado por la corrupción, ¿no? Y lo vemos transferido en diversos sectores. Y si agregamos una falta de visión nacionalista y de conciencia, pues... Bueno, sí, efectivamente, lo comentamos la semana anterior, de que esto repercutía fuertemente en la conducta de los gobernantes, pero no solamente de los gobernantes, sino la conducta en forma genérica de los que tienen el dinero, los recursos económicos, es la de la deshonestidad. Y vemos aquí, volviendo al Fondo Monetario Internacional, cómo hay unos lineamientos en materia educativa que nos están obligando o nos están orillando o induciendo a generar, a dar más libertad, más educación privada que pública. Entonces, y bueno, está bien que haya una universidad privada o una educación privada, porque hay muchos ricos en el país, pero no podemos hacer de la educación en general una educación privada, porque hay millones en contraparte de los ricos que no tienen ninguna educación, no tienen una educación muy limitada. Y aquí volvemos otra vez a los dictados del Fondo Monetario Internacional, es decir, lo que se dice que son los dictados. No hay una sola indicación que diga, es decir, en las normas del Fondo Monetario se obliga a los países, es decir, son recomendaciones, pero son recomendaciones que por el peso económico de quienes las dirigen, pues se obedecen.
¿no? Entonces, una especie de esclavismo económico vivimos con relación al Fondo Monetario Internacional. Y aquí se complican más las cosas, porque en el caso particular que vivimos de la movilización estudiantil, de la movilización magisterial, de los paros, de todas esas cosas que hemos vivido en las últimas semanas, no solamente en el estado de Michoacán, sino en el país, pues están relacionados con el problema fundamental que tenemos, con la falta de honradez que habíamos indicado, con la sobra de pobreza en el propio país. Pues realmente sí, estamos en un país con un grave problema estructural donde existe una gran desigualdad de los recursos. Cuando visitó Alejandro Humboldt México, Nueva España, en 1807, plantea que la Nueva España es un lugar de las grandes desigualdades sociales, y con el comentario que hicieron ahorita sobre una nota de carácter nacional el día de ayer, seguimos viendo precisamente eso, pero no nada más. Seguimos viendo que lo que mueve a los ricos es obviamente el hecho de la ganancia por la ganancia. No existe, como está sucediendo en otros países, el hecho de ser más, el querer contribuir más con tu nación en los aportes del pago de impuestos, porque sabes que los recursos no van a ser canalizados de manera correcta, como en Noruega, donde se paga el 63% tasa impositiva. Sabes que están destinados a la educación, a la seguridad, al servicio social. Y que además el 30% te alcanza perfectamente para tener una vivir en la mediatez, ¿no? Como no recuerdo quién lo señalaba. Rosa Medianía de Juárez. ¿no? Entonces, sí les alcanza. Aquí el problema es sustancial. Nosotros hemos tenido la experiencia trágica de pasar de una banca privada eficiente en la época de los 50, 60, 70, todavía hasta los 80, ¿no? Antes de entrar a los 80, era una banca nacional privada y que estaba regulada por el propio gobierno, es decir, había un orden, había una regulación, había el poder del gobierno que estaba respaldado en una inmensa mayoría de los mexicanos. Hay un accidente ahí por algunas razones, una locura, una falta de acuerdo entre los secretarios en relación, los secretarios que tenían el conocimiento de la economía de López Portillo, y hay una diferencia. Unos están con un sistema neoliberal, otros buscan el sistema aplicado en Inglaterra, y entonces hay un choque ahí, y de ese choque, de esa inconsecuencia de no tener un acuerdo colectivo, se brinca a la privatización y lo más grave después, nuevamente a la nacionalización, en donde la usura de los banqueros, de los neobanqueros, que se les entrega sin análisis ni nada, se las entrega y entonces la quiebran y provocan un desbarajuste nacional que hoy en día lo estamos viviendo. Es decir, una banca usurera que cobra lo que se le pega la gana y que rápidamente han ido acumulando grandes fortunas. Pero esa riqueza no se ve reflejada en el desarrollo del país. Lo vemos en el desarrollo de las personas, ¿no? Tenemos al hombre más rico del mundo invirtiendo en áreas estratégicas, y que ciertas donaciones pues prácticamente es uno de los grandes evasores a nivel nacional, ¿no? O sea, se da la inversión con fines de lucro, no se da una inversión con fines de desarrollo. Y aquí, Eric, siguiendo esa pequeña historia, bueno, ¿qué sucede, no? Es decir, nosotros nos cuesta mucho el salvamento de la banca mexicana, del Fobapro, es decir, la banca nacional, y ahora está en manos extranjeras toda esa banca. Y nuevamente no hay un control de la misma, es decir, no tenemos
esa misma situación nos ha provocado una serie de accidentes que al estar pagando una deuda enorme, eterna, en el caso del FOBAPROA, pues nos faltan recursos para invertir en la educación pública, para tener mayores garantías. Yo creo que tienen ya en demasía, pero hablo en forma genérica, mayores satisfactores para los propios maestros y desde luego tener un gobierno fuerte, que efectivamente rija los destinos del país y tenga el control de toda esta estructura que se le ha ido de las manos al gobierno. Sí, estimado Samuel, ahí la cuestión ha sido de que no ha habido una política bancaria adecuada para el desarrollo de la nación. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Michoacán, el tema de la reestructuración de la deuda, que primero, quien autoriza esos montos, la responsabilidad es compartida en el Congreso del Estado, pero después, ya que se autoriza la reestructuración de la deuda, ¿por qué el gobierno del Estado no ha podido todavía ni siquiera contratar adecuadamente estos créditos? Porque no ha habido condiciones adecuadas, ha habido condiciones leoninas para la propia entidad federativa, haciendo que a todas luces Michoacán requiere ese oxígeno. Ahora, la pregunta que nos debiéramos hacer es, ¿por qué se pierde ese control? Es decir, hoy todo el mundo sabe que los gobiernos en forma genérica están sobreendeudados y que las participaciones federales que reciben les son insuficientes para su desarrollo y desde luego tampoco para pagar lo que deben. Entonces hay una detención del desarrollo, es decir, como que el gobierno de los estados está paralizado, es decir, no se mueve porque no tiene los recursos, porque la banca no le presta. Pero ¿cómo llegamos a ese endeudamiento? Es decir, ¿a qué se debe ese endeudamiento? ¿Sí? Antes había una reglamentación y todos los estados la única forma el único banco que podía darles alimentación económica era Banobras. Y para dar esos préstamos, pues el gobierno federal garantizaba esos préstamos con las participaciones que les entregaba. Entonces se pierde un candado muy importante. ¿Pero por qué se pierde? Yo creo que por la libertad, yo creo que el hecho también de la democracia ha caído de peso, la falta de perfiles y la voracidad de algunos cuando llegan al poder. Pero aquí ya intervienen los bancos, es por la voracidad de los bancos. Aquí hay algo, porque aquí es la minita. Aquí hay algo que nos han vendido y que hoy Peña Nieto va a presentar una ley financiera. A nosotros nos han vendido que la liberación y la competencia es benéfica para nosotros, los consumidores. Y vemos, por ejemplo, en el caso de la banca, que tenemos, siendo México uno de los países que más utilidades genera a nivel mundial, tenemos una banca de las más caras, más leonina. Nos cobran prácticamente desde que tenemos el ULE de la tarjeta, esa de débito o de crédito, nos está costando consultar, retirar, pagar y no solicitemos un crédito, porque va a ser un crédito. Y yo creo que es la única banca que no paga intereses a los depositarios, ¿no? Sí, prácticamente eso es ahora ridículo. Entonces, lo que se paga. Entonces aquí nos han vendido a nosotros que la competencia, y tenemos los bancos más grandes del mundo, escoceses, irlandeses, por cierto, algunos metidos en lavado de dólares también. Que nos han vendido que la banca española, que aquí tiene sus naves, nos han vendido que la competencia nos va a permitir, mejores beneficios para nosotros los consumidores. Vemos en la banca que no es así. Y ahora, trasladando la privatización y la democracia que parte del 1997 y el FOBAPROA que se firma más o menos en esa misma fecha. ¿Quiénes son los que presionan para que se tengan mayores libertades en estados y en municipios? Por la misma banca, para colocar sus recursos. Y esa banca, ¿a quién obedece? Es decir, ¿cuáles son las ligas con el Fondo Monetario Internacional, con los grandes países? Tenemos bancos de Inglaterra, en España, tenemos bancos españoles, norteamericanos,
bueno, el colmo, ¿no? Es decir, de la violación sistemática que se da a nuestras leyes, banca extranjera en manos de un gobierno federal extranjero, que está prohibida por la Constitución Política de la República. Sí, sin embargo, bueno, no hay más que evidenciar que la banca obedece sus intereses particulares y no tiene ya hoy ninguna correlación con el desarrollo integral de la nación. Creo que eso ya es más que evidente. Ahora la cuestión es cómo lograr disminuir su impacto tan negativo en el tema de la colocación de créditos, por ejemplo, o la desconfianza en la cual se sitúa al sujeto de crédito mexicano, ya sea persona física, moral, que llegas derrotado al banco a pedir créditos con intereses por arriba del 50, 70, 100% según el tipo de crédito que estés tramitando, los créditos personales, que son sin lugar a dudas un tipo de usura y que pues se anuncian incluso en cadena nacional, en ocasiones se les permite realizar sus comerciales en espacios públicos. ¿Y cuál es la finalidad? Pues simplemente hacer negocio. Creo que sí debe de haber un contrapeso, sí debe de haber un Estado más fuerte, más rector del acceso al capital por parte de todos los mexicanos para poder realizar inversión productiva. Actualmente no contamos con las condiciones idóneas para poder acceder al capital y poder generar esta clase media progresista que invierta, que genere 2, 3, 4 empleos, que ponga su negocito y que vayan generando cadenas productivas de mayor valor. Y además es lo grave de todas las cosas, es decir, cuando ya los estados están sobreendeudados, cuando ya no tienen la capacidad para impulsar una dinámica de desarrollo, entonces viene una estabilización y un retroceso, es decir, porque tú no puedes terminar una obra que te significa una inversión de 300 millones de pesos porque te faltan 150 millones de pesos. Y tienes la obra negra, tienes tirados ahí 150 millones de pesos, que va a pasar un buen tiempo, buenos meses, sin que le puedas tú hacer absolutamente nada, y esos 150 millones de pesos invertidos en una obra a medio comenzar o a medio terminar, están paralizados también. Entonces es un recurso que no se mueve, que no beneficia, y que por el contrario se deprecia, porque en el momento en que tú reinicies la construcción vas a tener que hacer correcciones de los daños que ya por la intemperie, por el abandono se han establecido ahí. Entonces, ¿qué ha pasado con la falta de cuidado del gobierno federal nuevamente con relación a estados y municipios? Ciertamente hay una autonomía estatal, es decir, hay el gobierno de la República, todo el mundo sabemos, pero a lo mejor los niños de primaria no lo saben, que los gobiernos son autónomos, independientes, y que los gobiernos municipales también son autónomos e independientes. Es decir, se manejan en forma separada del gobierno municipal, en forma separada del gobierno del Estado, y los gobiernos del Estado en forma separada, autónomos con relación al gobierno federal, aunque hay una interrelación, ¿verdad? Se entiende, un pacto nacional que lo rige la Constitución Política de la República Mexicana. Entonces, en esta independencia de municipio, estado y gobierno federal, el municipio, y en forma genérica también, es decir, no hay obra, y entonces lo único que recobra, o lo único con lo que se mueve es con los impuestos prediales, en el caso particular de los gobiernos municipales, y eso no les da suficiente para pagar la deuda. Y entonces las participaciones, cuando el gobierno de la República debe cerca de 500,000 millones de 5 billones de deuda pública, 500,000 millones de dólares. No. Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué puede hacer? ¿Y qué se puede? ¿Cómo ven ustedes el panorama en este sentido? Es decir, el gobierno federal tiene una deuda de 500,000 millones de dólares, que es una cifra, si le decimos en pesos mexicanos, pues hay que meterle otros 3 ceros, ¿no?
pero es inimaginable para mí. Los gobiernos del Estado están en la misma condición, con una deuda que sobrepasa los ingresos de todo un año. Y los municipios igual. Con una gran diferencia, ¿no? El gobierno federal tiene instrumentos, recaudatorios, 2 para ser más eficientes, 3 es el que recauda toda la parte de los recursos, tanto estatales, federales, y genera ciertos atributos que puede permitir el desarrollo. Los municipios y los estados están más limitados. Porque lo que ellos recaudan por lo regular es entre el 3 y el 7% de su presupuesto total. Eso no les permite mucha movilidad, que es lo que está comentando. Entonces están totalmente atados a lo que hace la federación, y la economía nacional, pues sabemos que en un 60% está petróleo. Sí, pero no hay que olvidar que el gobierno de la República tiene la obligación fundamental de analizar y ver el desarrollo completo, el desarrollo integral del Estado 25, mexicano. Sí, entonces yo hablo en forma figurativa de que son independientes, manejan su propia economía, y que el municipio vive del impuesto predial, que no tiene más. Es decir, el municipio no tiene una empresa, no tiene ninguna, es decir, no puede poner su dinero a que le paguen intereses y que viva de ello. Es decir, no tiene atribuciones muy sí, entonces no tiene más que el ingreso predial y impuestos muy pequeños que le llegan a través de la federación. Sí, pero de eso no desliga la obligación del gobierno de la República de desarrollar integralmente el Estado mexicano. Y entonces, si no lo hace, si el gobierno mexicano no tiene los recursos porque tiene un endeudamiento grave, ¿sí? Dicen que tiene todavía capacidad de pago, efectivamente, pero que es un endeudamiento grave, y grave significa no en estado ya para darle el requiem, ¿no? Es una situación difícil. Entonces, si el Estado mexicano no tiene esa capacidad, pues los gobiernos peor, y entonces el porvenir, la perspectiva, ¿cuál es? Y bueno, en ese escenario, mientras el gobierno no realice una verdadera política de austeridad de entrada al interior de sí mismo, creo que no vamos a poder estar hablando de una verdadera eficiencia económica, ni mucho menos de contar con recursos para destinarse a gasto social y a inversión productiva, obra pública, etcétera. El gobierno per se es una entidad dispendiosa, no solamente en México. Hay un estudio que hicieron en Europa donde se habla de que el gobierno, en el mejor de los casos, cuando tiene 100 pesos, llegan 50 al beneficiario final directamente. Una organización de la sociedad civil, en el peor de los casos, cuando es dispendiosa, llegan 70 de cada 100 pesos al usuario final. ¿Qué está pasando con el gobierno? Pues que se gastan prácticamente 2/3 partes del recurso en el camino. Un ejemplo es la eficiencia en apoyos directos de los municipios. Hay un estudio que dice que en promedio de cada 100 pesos llegan 33, 34 de cada municipio al usuario final. ¿Qué quiere decir? ¿O equivale a qué? A que si compramos 3 litros de leche para regalárselo a las personas que tienen hambre, en el camino nos tomamos 2 y entregamos 1, y todavía nos tomamos la fotografía. Este tipo de ejercicios de evidente corrupción, ya que enalteces una figura personal, una figura partidista con recursos públicos, tiene que ser erradicado completamente. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, creo que debería ser el principio elemental de combate a la pobreza y de desarrollo de la inversión pública. Lupita Lolo nos interrumpe, que ya faltan 5 minutos. Sí, pues básicamente esto, ¿no? Mientras no haya eficiencia, mientras no haya austeridad y mientras no haya un enfoque de desarrollo de la nación, de ayudar a los más desfavorecidos, difícilmente vamos a poder pensar en un desarrollo integral. Seguiremos pensando en el lucimiento de unos cuantos, seguiremos pensando también en el favorecimiento de entidades privadas, como el caso de la banca,
que ya se vio cuando ahora que se están realizando investigaciones respecto a cómo se conformó el excesivo monto de la deuda pública estatal en Michoacán. Hubo cuestiones en las cuales pues se realizó una compra o una adquisición de créditos a intereses leoninos, y que pues si en ese momento se abrió el hoyo de esa manera, ahora no se ve cómo se cierre por el mismo canal. La banca definitivamente no son hermanitas de la caridad, y habría mucho que realizar al respecto, de negociar para lograr acuerdos favorables al desarrollo de Michoacán para poder subsanar este boquete financiero. Ya no hablemos a nivel nacional, la deuda pública es impresionante. Se tendrá que realizar una verdadera campaña de austeridad al interior del gobierno federal, de combate a la corrupción y sobre todo de transparencia y rendición de cuentas, para poder revertir esta situación en un mediano plazo. En el corto plazo yo no veo cómo, ni lo uno ni lo otro. Yo lo veo una muy dolorosa para los propios gobiernos de los estados. ¿En qué sentido? Pues van a tener que deshacerse, para solucionar estos grandes problemas van a tener que ser más eficientes, eficientes y eficaces. ¿Y a qué vamos a tener que recurrir? A recortes de personales. Desafortunadamente los gobiernos son obesos. Es una de las medidas más equivocadas, más terribles que puede tener un gobierno que se llame realmente, que se deba y que esté identificado con su gente. Es decir, no podemos hacer eso. No se puede hacer eso. Es decir, hay muchas formas de corregir las cosas. Aquí no me refiero que tengas que llegar y recortar y desaparecer las áreas, pero sí a lo que se va a tener que llegar es en la eficiencia, revisar las funciones, revisar las actividades. Aquí hay que hacer desaparición. Aquí hay que hacer eliminaciones de compras de aviones de $700 millones. No, claro, llegar a un gobierno austero. Sí, aquí tiene que bajarlos de la tiene que sí, ya lo platicamos. Sí, tiene que haber algo que impida que haya un ejército atrás del propio presidente de la República para que lo esté protegiendo. Ya no con el voto de los ciudadanos, ¿no? Claro, por eso entonces aquí no puede haber ya un gobernador en ningún estado, un gobernador que traiga una escolta adelante, otra atrás. Aquí no puede haber gente que esté custodiando, como los 6 años terribles anteriores, la casa de la mamá del presidente, aunque nunca estaba la mamá ahí, teniendo ahí, no sé, 10 guardias, 10 soldados y día y noche, con el peligro que representaba es decir, con la necesidad que se tenía de contar con fuerzas para hacer otro tipo de acciones. En fin, aquí no se puede vivir como millonario estando en el gobierno de ningún tipo, ¿no? Ni municipal, ni estatal, ni federal. Y en consecuencia tendrá que hacer, es decir, estamos haciendo un decálogo de lo que se debe de lo que se debería de hacer, ¿no? Es decir, aquí tendrían que bajar su bandera de guerra los maestros y poner una bandera blanca. Aquí los jóvenes de Tirpetío, para evitar que los maten, tienen que bajar esa bandera y poner la bandera blanca, y todo el mundo va a hacer lo que le corresponde. Es decir, trabajos corporativos, trabajos de voluntariado, empezar todo el mundo a participar activamente en el desarrollo propio de su espacio, comunidad, ¿no? De su espacio, de que no haya necesidad de que se contrate más personal para limpia, cuando la obligación de los ciudadanos es mantener sus calles y sus banquetas limpias, cuando no hay necesidad de hacer tanto desperdicio si separamos nosotros la basura. Es decir, nosotros tenemos que reeducarnos en forma genérica para poder tener una mejor comunidad, un mejor estado y un mejor país. De otra manera, vamos a seguir comentando el aspecto de la deshonestidad generalizada, el aspecto del asesinato colectivo, que por cierto es lamentable que en México una de las fuentes más importantes que tenemos, uno de los valores más importantes que tenemos, que es la juventud, se estén muriendo, y se estén muriendo por miles, y se están muriendo por miles porque mueren balaceados, mueren drogados, mueren
etcétera, ¿no? Entonces, es realmente lamentable, una situación de tristeza, una situación que hay que comentarlo en forma más frecuente y más clara, para cuando menos desde este espacio dar una alerta, ¿no? Una pequeña bandera de alerta, decir, aguas, estamos acabando con la riqueza de México, que son los jóvenes. Tal vez en esa circunstancia de la posibilidad de un sendero de desarrollo para cada joven, se legitima o se valida la política social de una entidad o de un país. En este caso, platicábamos hace días con el maestro Juan Luis respecto a que Michoacán no tiene actualmente un sendero de desarrollo para cada joven en Michoacán. Hablamos de que 46.500 jóvenes desertan cada año de bachillerato, 46.500. Ponemos este número, un 20%, uno de cada 5 que se vaya al lado oscuro de la fuerza, que se vaya a trabajar con la delincuencia organizada, tendremos un ejército renovable de 9.300 jóvenes que cada año puedes desechar su vida. Solamente en el estado de Michoacán. Y solamente. Sí, y de los que no terminan el bachillerato, sí. Pero de los que están en primaria, de los que no terminan la primaria, de los... Tenemos 1.592.000 personas en rezago educativo. La política social en el ámbito educativo en Michoacán es tan vasta, tan pródiga y tan generosa, que de 2000 a 2010, después de tantos esfuerzos y tantos miles de millones, solamente logró reducir el rezago educativo en 610 personas. Y la educación es la clave para la disminución de la violencia. Y también, ¿por qué no decirlo? La educación financiera es la clave para evitar caer en este tipo de contratos leoninos que se dan con préstamos chiquitos que acaba pagándolos tu hijo, pagándolos tu nieto. Pero es que tenemos una formación educativa de subordinación, ¿no? Sí, nosotros, pues yo creo que finalmente nosotros no podremos recomponer nuestro país si salvo 2 ocasiones que ya han pasado trágicas en México a principios del siglo pasado, revueltas, y la otra que efectivamente haya una renacimiento ideológico de quienes gobiernan para que comprendan perfectamente bien que no es la forma de seguirnos gobernando, porque está en peligro la propia la nación está en peligro. Podremos llegar a un holocausto que ni siquiera vale la pena imaginarnos, ¿no? De 2005 a 2010 se perdieron 200.000 jóvenes en Michoacán. Es decir, aquellos que tenían hasta 18 años, se esperaba que hubiera otra vez 200.000 personas más en el censo 2010, pero en esa cohorte generacional faltan 200.000 personas entre 19 y 24 años. Hay estudios que dicen que hay más de 4.100.000 michoacanos viviendo fuera de la entidad. El Michoacán virtual de personas que retiraron todas las canicas, cambiaron de código postal y hasta nunca. Este tipo de cuestiones creo que hablan mucho. Los retos que tiene el nuevo gobernador sin duda son impresionantes en esta materia, y hacemos votos, así como decíamos hace rato, como en el Monarcas Morelia, que venía siendo el equipo más violento del país y con más tarjetas rojas, y bueno, relevaron a Tomás Boy y se quedó Carlos Bustos y está en zona de calificación. Yo esperaría que a Michoacán, que como decíamos la semana pasada, Murillo Karam dice que es el estado más violento del país, según Cambio del Michoacán, pues esperemos que también se revierta esta situación. Son nuestros deseos. Pues muchas gracias. Excelente semana. Gracias a todos.